Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Academia la oportunidad de estar aquí con ustedes y a la doctora Vidaurri la invitación para poder participar en este foro, que sin duda es una de las enfermedades que vemos con más frecuencia y es apasionante para nosotros como dermatólogos pediatras el poder dar una correcta atención en esta patología, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica en México como tal y vamos a empezar mencionando lo que es la dermatitis atópica, ¿no? Sabemos que es una enfermedad reaccional, tiene una evolución crónica, es decir, puede durar meses, años, incluso toda la vida. Puede haber recidivas, va a tener un patrón muy característico de exacerbaciones y disminuciones y tiene una historia muy característica. Se habla de que es un resultado de compleja interacción de aspectos genéticos, inmunológicos y defectos de la barrera epidérmica. Es muy importante, se considera un problema de salud pública como tal, es la enfermedad inflamatoria en la piel más común en el mundo y a nosotros como pediatras nos toca ver la mayor cantidad de pacientes ya que la gran mayoría se desarrolla a estas tempranas edades. Afortunadamente el 70% de la enfermedad es un padecimiento leve, el 20% moderado y el 2% grave. Prácticamente la dermatitis atópica leve puede ser manejada por el médico de primer contacto y debe de tener las características o las alertas que debe de seguir para poder considerarse como moderado o grave y poderla referir al tratamiento del especialista y poder tener un manejo multidisciplinario. Ahora actualmente se ha estudiado mucho sobre la fisiopatología de la dermatitis atópica y se ha visto que no nada más son esos tres factores que se mencionaban antes en la definición, sino que tenemos también alteraciones como tal en la barrera epidérmica que ya se había mencionado, juega un papel muy importante el microbioma, vamos a tener sí un papel importante de la inmunidad, pero va a ser tanto la innata como la adaptativa e incluso la autoalergia y así como los genes también van a tener un factor importante, pero ya se hace la distinción de un factor entre el genoma, el epigenoma, los exposomas, y pues todo esto va a tener una interacción para poder darnos todo este cuadro clínico que nosotros conocemos, ¿no? En este esquema que se ve un poco cargado, se trata de sintetizar, porque son muchos los avances que se han tenido, de cuáles son los mecanismos o qué es lo que pasa en los pacientes que tienen del lado izquierdo una piel que no tiene lesiones, en donde prácticamente podemos encontrar como las alteraciones de genética y barrera. Sin embargo, si a esto se agregan los alergenos, una alteración en el microbioma, pues ya se va a desencadenar una respuesta inflamatoria que lo vamos a ver en las lesiones agudas clínicamente y vamos a tener que empieza a activarse el sistema de linfocitos TH2, produciéndose algunas interleucinas que si el daño se perpetúa va a ir cambiando de un TH2 hacia un TH1, TH17, TH22, ¿sí? Esto lógicamente lo vamos a encontrar más en la lesión crónica y toda la activación de este tipo de interleucinas y de células nos va a ocasionar un daño también a la piel posteriormente, causando una inflamación, un edema intercelular, un engrosamiento de la piel y esto va a ser un círculo vicioso ocasionando que esta misma piel se continúe lesionando. ¿Y cómo es que lo vemos nosotros en nuestros pacientes? Pues estos son cómo vemos clínicamente. Desde el lado izquierdo les muestro una dermatitis atópica leve, moderada, hasta prácticamente los casos que ya vemos como especialistas en forma multidisciplinaria como una dermatitis atópica grave. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Siempre lo hemos visto desde la facultad, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínica. Nos podemos apoyar en estudios de laboratorio para estudiar en dermatitis atópica moderada y grave, pero sin embargo el diagnóstico es clínico. Los primeros que se utilizaron son estos que les muestro aquí, que son los criterios de Hanifin y Rafka desde 1980. Necesitamos 3 criterios mayores y 3 menores para hacer diagnóstico. Tenemos que ver prurito, la morfología y distribución características, que se las voy a mostrar más adelante, que sea crónico y recidivante y la historia personal o familiar de atopia. Y de ahí 3 de los menores, que son un listado de más de 20 para poder hacer el diagnóstico. Actualmente se ha recomendado para médicos de primer contacto como una facilidad para poder sospechar o hacer diagnóstico de dermatitis atópica el uso de criterios de Williams, el cual prácticamente lo que tiene serían como 2 manifestaciones, una necesaria o esencial que la deben de tener todos los pacientes y las manifestaciones asociadas que son 3 o más. Esto un poco más sencillo porque lógicamente el prurito debe de estar presente en todos y además puede ser las áreas de flexión, es decir, la localización que ya conocemos, el antecedente historia previa de dermatitis,
la historia de sequedad cutánea, historia personal de asma o rinitis alérgica y el inicio de manifestaciones antes de los 2 años, en los que son lógicamente mayores de 4 años los pequeños, ¿no? Así es como lo vemos nosotros. La fase aguda que les mencionaba, pues es lógicamente una piel llorosa, una piel donde tenemos escama, eritema y exudaciones. La subaguda prácticamente encontramos más las escoriaciones y la forma crónica es la de que bien conocemos como una piel de elefante que llamamos liquenificación. ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos nuestras manifestaciones clínicas típicas y tenemos variantes localizadas y morfológicas de acuerdo a cómo la vemos. Las típicas son las que nos han enseñado en la escuela, del lactante, del escolar o del adulto. Aquí podemos ver en este esquema cuáles son las localizaciones más comunes en el lactante, que generalmente sabemos que se va a afectar principalmente la cara, sobre todo la región de las mejillas, respetando el triángulo central, y de ahí pues podemos tener la afección de piel cabelluda, de cuello, de genitales y de los pliegues como tal. En los escolares generalmente lo que va a predominar pues es la afección de labios, cuello y sobre todo los pliegues. En algunos casos ya empezamos a tener lesiones en los dorsos y en las plantas. Y en el adulto generalmente lo vamos a encontrar en manos, tenemos lo que denominamos eczema del pezón y en algunas zonas con los pliegues. Aquí les muestro lo típico del lactante, como les mencionaba, son las lesiones en mejillas, respetando el triángulo central de la cara. Es muy común encontrar estas fisuras preauriculares que le denominamos y cuando ya son muy extensas vemos la lesión en la cara, pero también podemos tener afección del tronco. En los escolares, los pliegues, como les mencionaba, algunos lógicamente en las manos, y en adolescente y adulto podemos encontrar ya los párpados, podemos encontrar la región posterior del cuello con zonas de afección. En cuanto a las variantes localizadas, son aquellas que se pueden presentar solamente en esa zona, por ejemplo, en párpados, las fisuras que les enseñaba infraauriculares como tal, eczema de los yemas de los dedos, queilitis, eczema del pezón e incluso eczema vulvar. Y las morfológicas son cuando predomina más un tipo de lesión, por ejemplo, foliculares, donde no hay tanta exudación, sino más bien es un incremento de los folículos, que es lo que vemos, papulares, prurigo, numular, fotosensibilizada y eritrodérmica. Estos son como las variantes morfológicas. ¿Cómo lo tenemos nosotros que estudiar o tenemos que ver a nuestro paciente? Tenemos que distinguir si son niños, si son adultos, si en los pacientes puede encontrarse lo que llamamos una dermatitis atópica extrínseca, que son aquellos que se relacionan con IgE elevada, o intrínseca, en donde prácticamente no sospechamos que hay algún tipo de alergia. Y vamos a dividir a los pacientes de acuerdo a su gravedad. Tenemos que considerar, por ejemplo, en esta gráfica nos muestra cuáles pudieran ser los fenotipos que pudiera tener el paciente de acuerdo a si inició en la típica que conocemos, que empiezan en edades tempranas y conforme van llegando a la adolescencia van disminuyendo, o los que empiezan alrededor de los 2 años y ya de ahí prácticamente se pueden continuar hasta la etapa adulta. También tenemos adolescentes que debutan en esa edad y adultos también. Incluso tenemos también que considerar que hay una dermatitis atópica que se presenta ya en adultos mayores de 60 años, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas presentaciones nos puede orientar hacia cuál es la característica que tiene nuestro paciente. Y se han hecho estudios en cuanto a lo que les mencionaba del tipo de línea celular de los linfocitos que se activa, cuál es el tipo de inflamación que está activada. Se ha comparado en cuanto a las poblaciones mundiales si hay alguna diferencia y se ha visto que hay diferencia también entre niños y entre los adultos. Entonces vamos a tener le podríamos llamar biomarcadores o diferentes caminos que se desencadenan para poder tener diferentes manifestaciones clínicas. Y esto es importante sobre todo por los nuevos tratamientos que se están desarrollando. ¿Cómo evaluamos al paciente con dermatitis atópica? Tenemos que utilizar escalas de gravedad que se denominan y hay algunas que les muestro del lado izquierdo que son las objetivas. Es decir, aquí el médico, de acuerdo a unos atlas y de acuerdo a qué signos presenta el paciente, lo vamos a ir calificando y son el EASI, el IGA y el SCORAD. Generalmente se recomienda que el médico de primer contacto maneje el SCORAD, que es un poco más sencillo y ya va a tener en sí mismo la medición del prurito y de la alteración del sueño. Y a medida más especializado, ya especialistas podrían utilizar el EASI junto con una escala que valore calidad de vida, que puede ser una específica como tal o puede ser el PUEM, e incluso podemos medir ansiedad en los pacientes. Es decir, siempre tenemos que tener una escala objetiva y una escala subjetiva. ¿Y cómo la vamos a tratar?
Nosotros tenemos como objetivo, sabemos todos los síntomas que tienen nuestros pacientes de prurito, de escoriaciones, de malestar, pues tenemos que tratar de mantener la función de barrera epidérmica, disminuir la inflamación de la piel, que ya vimos que puede estar permanente, disminuir los signos y síntomas, evitar los factores desencadenantes, prevenir las recurrencias y sobre todo esto va a ir encaminado a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Tenemos aquí el algoritmo que utilizamos actualmente en México. Este es de las guías mexicanas de dermatitis atópica, Guidamex, que salió en enero de 2023, publicada en la Gaceta Médica como tal. Y aquí podemos encontrar en verde, cómo se maneja la dermatitis atópica leve, cómo se manejan los brotes, cómo se maneja la dermatitis atópica moderada y cómo se maneja la dermatitis atópica moderada o grave que no está respondiendo a tratamiento. Como tal, aquí les podemos mostrar la primera base de todo serían las medidas generales del paciente, es decir, evitar factores desencadenantes, educación terapéutica y control de comorbilidades como tal. Y prácticamente podemos empezar con la primera línea de tratamiento, que serían emolientes y dermolimpiadores tipo Sindet. Aquí tenemos que tener mucha educación tanto del paciente como de los médicos de primer contacto, porque esta es la base de todo el tratamiento de dermatitis atópica. ¿Cuáles son la función que tienen estos emolientes? Pues reparan la barrera cutánea, restauran la barrera lipídica y disminuyen la pérdida transepidérmica de agua, ¿sí? Tenemos algunos tipos oclusivos, humectantes o emolientes y la idea de estos, pues lógicamente es o evitar la evaporación de agua, aumentar el contenido de agua al mejorar la absorción de la dermis, es decir, de adentro hacia afuera van sacando el agua, pero que se quede en la epidermis, y los emolientes que nos van a rellenar las grietitas entre los corneocitos y esto nos va a ayudar mucho a mejorar la apariencia de la piel. Los reparadores de cutánea pues van a tener como blanco específicos como tal, que son lípidos muy similares a los que produce o tenemos en la barrera lipídica y se van a incorporar, entonces van a reducir la pérdida transepidérmica de agua y esto lógicamente pues va a disminuir la inflamación y la gerosis, ¿no? Es la piedra angular del tratamiento. El uso de esto, de los emolientes, de los humectantes, nos ayudan a reparar el daño. Está bien probado que reducen el prurito y la inflamación. Hay que usarlos aunque no hay lesiones. Y esto es algo muy importante. Se necesita una aplicación frecuente. Nos van a escuchar a los dermatólogos decir, hay que bañar al niño o al paciente con crema. Se requieren de 150 a 200 gramos en un niño e incluso hasta 400, 500 gramos en un adolescente o en un adulto por semana. O sea, hay que utilizar muchísima crema y el buen empleo se ha demostrado que reduce el uso de corticosteroides. En el baño, lo que hay que hacer aquí, lógicamente, es que hacer una limpieza gentil para eliminar contaminantes, usar, ya mencionábamos, los que son dermolimpiadores o Sindets no detergentes, un baño menos de 10 minutos y que sea una temperatura templada no mayor de 30 grados. Nos va a ayudar a remover todas las escamas, nos va a ayudar a disminuir infecciones y en el momento en que sale solo hay que hacer la técnica que le llamamos de secado, es solamente quitar un poquito el agua en exceso y aplicar crema inmediatamente. ¿Sí? Es como sellar, se llama secado y sellar y esto me va a ayudar muchísimo a que el paciente mejore bastante. Se han utilizado en pacientes con dermatitis atópica moderada y grave los baños clorados, en donde mezclamos esta concentración de clorito de sodio en 4 litros de agua, remojamos, enjuagamos, secamos y aplicamos el humectante. Esto se ha visto que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de estafilococo aureus de la piel. Aquí tenemos que distinguir también los factores desencadenantes, en donde tenemos que usar restricciones profilácticas, es decir, tenemos que ver lo que en general a los pacientes les puede irritar, por ejemplo, el uso de perfume, el uso de detergentes, el uso de ciertas telas, los climas extremos como tal, algunas sustancias irritantes, ¿sí? Y aquí algo muy importante que ha tomado mucha auge o se le ha dado la importancia que merece en los últimos años, los programas de educación terapéutica al paciente, ¿sí? Esto considera un tratamiento integral y para que el paciente tenga una adherencia al tratamiento. Le podemos explicar qué es lo que tiene que hacer, pero si él no lo comprende o no lo pone en práctica, pues nunca va a mejorar. Entonces se ha visto que el llevar estos programas mejora la calidad de vida, mejora el prurito y disminuye la gravedad de la enfermedad. Lógicamente son basados en evidencia, pero se ajustan al nivel educacional y cultural de los pacientes, haciendo algunas actividades que les ayuden a comprender y con contenidos adecuados, ¿sí? Esto que les pongo aquí es el resumen del Consenso Mexicano de Educación Terapéutica para el Paciente de Dermatitis Atópica, en el cual tuvimos la oportunidad de colaborar en el año 2021, en donde se encuentran todos los puntos que debe de contener lo que yo le tengo que explicar a mi paciente con dermatitis atópica. Esto es en cuanto a fisiopatología
y esto es en cuanto a las medidas generales que tiene que realizar y los tratamientos en general. Aquí no me voy a detener porque pueden checar la referencia con toda tranquilidad, aquí está abajo, y todos estos puntos tienen que ser por escrito y aparte explicados. Y esto se ha visto que esto mejora a que el paciente pueda continuar con su tratamiento. Esto tenemos nosotros que fomentarlo como tanto en médicos de primer contacto como en especialistas. Posteriormente, ya teniendo controlada la dermatitis atópica leve, moderada, si es que no mejora, pues tenemos que pasar lógicamente a la evolución de los brotes. Aquí podemos utilizar corticosteroides tópicos, podemos utilizar algún tipo de antibióticos si nosotros pensamos que hay algún tipo de infección y, por supuesto, seguir con las medidas generales, con todo lo demás. La dermatitis atópica moderada, podemos seguir con los corticosteroides tópicos más inhibidores de calcineurina. Aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la OMS de los esteroides, en la clase 1 a la clase 7, de acuerdo a su potencia como tal. Y existen estándares de cuánto tenemos que utilizar, porque si bien podemos nosotros dosificar una cápsula o una tableta diariamente, pues es más difícil en cuanto a los medicamentos que son en crema o en loción. Entonces utilizamos lo que se llama unidad de punta de dedo y de acuerdo a la edad podemos nosotros ver cuánto es lo que necesita y podemos tomar en cuenta cuánto le indicamos aplicar al paciente. Sabemos que lógicamente qué dosis aplicamos se va a ir modificando de acuerdo a la potencia del esteroide o a la piel, si lo ocluimos, no lo ocluimos o las regiones como tal, ¿no? Si lo aplicamos ocluido, lógicamente se potencializa la penetración y va a estar contraindicado en algunos casos, ¿no? Y lo de acuerdo al vehículo que tenga el esteroide también va a cambiar su potencia como tal. En este cuadro les muestro, sobre todo en niños y adultos, qué tipo de esteroides son los que están recomendados. Sobre todo en niños, pues utilizar potencia baja y cuando mucho intermedia y muy rara vez la alta, cuando es en palmas y plantas. Y en los adultos ya podemos utilizar más potencia intermedia o alguna alta. ¿Cuál es la recomendación de este? Es utilizarlo máximo 2 veces al día, irlo reduciendo en forma progresiva y generalmente utilizar ciclos cortos. Se ha visto que después de controlar el brote podemos utilizar terapia proactiva, que es utilizarlo sábado y domingo cada 12 horas, solamente estos 2 días y el resto de los días ya no utilizarlo. Los inhibidores tópicos de calcineurina, aquí tenemos el pimecrolimus y tacrolimus. Estos se utilizan de segunda línea como tal, ya que está controlado el brote agudo, o se pueden utilizar también como terapia proactiva. En cuanto al uso de antihistamínicos, lo que se ha recomendado es que prácticamente se utilice un antihistamínico no sedante por periodos cortos como coadyuvante nada más, pero generalmente no hay tanto beneficio en utilizarlos a largo plazo, ¿no? Los antileucotrienos no los utilizamos para dermatitis atópica como tal. Si el paciente tiene asma o rinitis y tiene otra indicación como antileucotrieno, ahí se pueden utilizar, ¿sí? Y posteriormente, siguiendo toda nuestra pirámide de los tratamientos, pues vamos a llegar a la dermatitis atópica grave o la moderada que no responde a tratamiento. Aquí vamos a tener que utilizar un tratamiento sistémico, en donde lógicamente ya se sabe que los esteroides sistémicos solamente los vamos a usar en brotes y tenemos varios tratamientos, tanto inmunosupresores como biológicos, que pueden utilizarse en esta etapa. La recomendación es utilizar, lógicamente, mayores de 12 años, ciclosporina, si es posible. Se ha utilizado como tal metotrexate o azatioprina. Y últimamente se ha dado mucho auge y de acuerdo al conocimiento de la fisiopatología, el uso de tratamientos blanco específicos, como les mencionaba, dirigidos a esta vía que les comentaba sobre TH2, que va a ir sobre este tipo de interleucina, ¿sí? De aquí las opciones de tratamiento que se han utilizado y se han descrito son prácticamente el uso de los biológicos como tal. El único que está aprobado actualmente en la edad pediátrica como tal es el dupilumab. Vienen algunos en investigación que se los pongo arriba también y tenemos también moléculas pequeñas que están en investigación y que pronto nos van a llegar a nuestro país. Por el momento con el que contamos es con dupilumab. Entonces realmente nuestra opción de tratamiento después de ciclosporina sería el uso de dupilumab. El omalizumab, quiero hacer aquí la aclaración que no está indicado para dermatitis atópica como tal, puede servir como coadyuvante en estos pacientes que tienen un perfil, que tienen asma, tienen rinitis, algún otro tipo de indicación en donde les pueda ayudar a mejorar su cuadro clínico, ¿sí? Entonces, aquí realmente es muy importante que los pacientes tengan todo esta valoración para poder seguir utilizando ciclosporina y de ahí poder utilizar algún biológico.
¿Cómo es que escogemos estos tratamientos? Pues de acuerdo al tipo de paciente. En este cuadro que está en las guías, podemos ver cuáles son los pacientes ideales o con qué tenemos que tener cuidado en cada uno de ellos, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que vigilar y cuáles, lógicamente, sus beneficios y sus eventos colaterales. Y aquí es importante porque a partir de estas últimas épocas como tal en las guías mexicanas, tenemos cuáles son las metas que tenemos que cumplir con tratamiento, cómo está el inicio, qué es lo que yo espero que tenga el paciente en 3 meses y qué es lo que espero que tenga en 6 meses. Entonces, todo esto, el conocer la enfermedad y conocer qué es lo que quiero yo alcanzar, me va a ayudar a poder darle al paciente un tratamiento integral y poderlo manejar en forma multidisciplinaria, ¿sí? Quizá como conclusiones del tratamiento es que el poder estandarizar mediante consensos y guías y poder llegar a un acuerdo entre especialistas nos va a ayudar a que el paciente tenga mejor calidad de atención y evitar las complicaciones, ¿sí? El estar actualizando para nosotros es una obligación y tenemos aquí en México los especialistas capacitados para poder dar el tratamiento ideal y lo importante es que el paciente pudiese tener el acceso a todos estos medicamentos, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Nuestra obligación como especialistas es la educación médico continua, tanto al médico de primer contacto como a pares, para poder manejar en forma adecuada a estos pacientes, ya que el manejo multidisciplinario es fundamental. Muchas gracias, les agradezco mucho. Quedo pendiente de sus comentarios.